Bueno, el tema que nos corresponde ver hoy son arreglos. Antes que nada debemos definir qué es un arreglo. Un arreglo o un vector o un array en inglés básicamente es un conjunto de elementos o una cajita de elementos, por así llamarle. Si lo vemos en su representación gráfica y necesitamos definir un arreglo de 10 elementos, tenemos entonces que vamos a empezar con el elemento 1 al 10, como tuviéramos esta cajita acá, y nosotros vamos ingresando nuestros valores para cada uno de esos elementos o celdas en el caso de Excel. Ya. Si la lógica nos dice que son 10 elementos, vamos a empezar del 1 al 10. Sin embargo, a la hora de estar haciendo la programación, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que hacemos es empezar con índices, el cual va a empezar de 0. Por lo tanto, en este caso va a empezar de 0 a 9, el índice t sub 0 a t9. Ok. Veamos entonces la parte de programación. En este caso lo que queremos hacer es un vector de 10 elementos, el cual nosotros le ingresemos números enteros, luego haga una suma, nos despliegue los datos almacenados en forma de arreglo y finalmente nos dé la suma de esos 10 números ingresados. Así que vamos a empezar a definir nuestras variables. En este caso vamos a ingresar este nuevo elemento que este solo es el nombre de la variable, se va a llamar bec, pero por estar dentro de unos corchetes nos dice que es un vector. En este caso definimos la variable bec y dentro de corchetes 10, lo cual nos va a decir que es un vector o un arreglo que va a tener 10 elementos. Luego tenemos otra segunda variable que se va a llamar sum. Sum lo que nos va a hacer es la suma de cada uno de esos valores que ingresemos elemento a elemento o casilla a casilla. Bueno, luego de ellos necesitamos definir un ciclo for. ¿Para qué nos va a servir este ciclo? Esto nos va a servir para el índice, ¿ya? Es decir, esta parte que tenemos acá, ¿ya? Por lo tanto, le decimos que va a ser a través de la variable t, que va a empezar en 0, y t hasta que t sea menor que 10 y se incremente de 1 en 1. Luego de ello le decimos que despliegue el el texto ingrese dato. Se va a leer lo que tenga el vector en su respectivo subíndice, de tal forma que el vector va a ser siempre el mismo. Sin embargo, el subíndice es el contador que va a ir de 0 hasta 9 prácticamente. Bueno. Lo siguiente es de que me ejecute la suma o que me haga la suma. Por lo tanto, sum va a ser igual a sum más el vector, de tal forma que sum es 0 más el primer valor que se tenga en el vector en su subíndice t, similar a los ejemplos anteriores que habíamos visto con los ciclos while, ¿ya? De tal forma que sum va a ser 0 la primera vez más el valor que tenga bec, y así sucesivamente. Luego este valor pasa hacia abajo y se le suma el nuevo valor y así sucesivamente hasta llegar a los 10 elementos. Bueno, con esto lo que nosotros estamos haciendo es insertando dentro de nuestro vector o nuestro arreglo en cada uno de los elementos los valores que nosotros querramos. Lo siguiente es que nos muestre un mensaje que nos diga que estos son los datos almacenados y hacemos un nuevo contador. Si se dan cuenta, es exactamente igual al contador anterior con un ciclo for, pero lo que cambia es el índice. En lugar de utilizar t, utilizamos la variable j. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente esto nos va a servir para desplegar los valores que ya ingresamos en vect, ¿ya? Con el índice t. Entonces nos va a dar el mensaje datos almacenados dentro del arreglo y luego le decimos que los vaya desplegando, ¿ya? Bueno, entonces por lo tanto los despliega acá, cout vec j.
Por lo tanto nos va a desplegar así como los fuimos ingresando. Por último, fuera de los ciclos, les decimos que me muestre la suma, ¿ya? Y jalamos la variable sum, que es la que tengo acá, y terminamos el programa. Vamos a estar utilizando unos nuevos elementos. En este caso, la contradiagonal n, que me dice que es un salto de línea, y en line para que pase a la línea anterior, la línea siguiente. Ok, y en este otro caso, que cuando me vaya mostrando cada uno de los elementos ingresados, utilizo este otro elemento, que es contradiagonal t, que es una tabulación, de tal forma que me vaya ingresando de forma tabulada o de forma ordenada los números dentro de mi vector. Si no pongo esto, lo que va a hacer es de que me va a poner todos los números de corrido, pegaditos. Ok, bueno, veamos en funcionamiento entonces, y le doy ingreso los datos. Vamos a agarrar los mismos que tengo acá en el ejemplo: 5, 5, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, finalmente 8. Si se dan cuenta, lo recibo acá, que es esta parte que me está haciendo acá, que ingrese todos los datos. Luego le digo datos almacenados dentro del arreglo, y si se dan cuenta, la forma ordenada en la que estoy desplegando los textos y mis elementos o mis variables es gracias a estas tabulaciones y saltos de línea que estoy trabajando acá. Bueno, entonces despliego el mensaje datos almacenados dentro del arreglo, y luego le digo que me muestre los datos uno a uno tal y como fueron ingresados. Me los vuelve a desplegar, y estos espacios que hay entre cada uno de ellos es gracias a la tabulación que hay, o la tecla, es como que nosotros presionáramos la tecla de tabulación. Finalmente le digo que me despliegue la suma, y la suma es, y jalo el contenido de la variable sum. Ok, con eso finalizaríamos entonces el ejemplo o el tema de los arreglos.